Bienvenido a los Devocionales de Fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Voy a hacer un paréntesis antes de empezar con el tema. ¿Por qué lo he llamado devocional? Porque es un tiempo especial que dedicamos para conectar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Ese es el propósito que Dios me puso en mi corazón. Y es que dedicar tiempo a Dios se refleja en el hecho de que Él nos da más de lo que podríamos imaginar, que es su palabra, la revelación, por medio del Espíritu Santo. Por tradición, creemos que el devocional no debe ser más de 5 a 10 minutos. Pero la pregunta que me he hecho es, ¿esa es nuestra relación con el Señor? ¿De 5 a 10 minutos? ¿Cómo debemos de saber lo que Dios quiere y tiene en mente para cada uno de nosotros si no dedicamos un buen tiempo a Él? Tenemos 24 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Él quiere suplir nuestras necesidades y capacidades, no solamente físicas, sino emocionales y espirituales. ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? Para algunos, esto no es un devocional, sino un estudio. Bueno, no hay discusión. Para otros es muy largo. Cada cual come lo que necesita. Pero lo importante es cuál es nuestra relación con Dios en el día a día. Por otra parte, mis queridos hermanos, tengo este sentir en el corazón como lo tuvo John Wesley, que para llevar el evangelio a todas las personas he mirado que el mundo es mi parroquia. No pretendo tener un ministerio dentro de una congregación, porque sea quien le sirvo. Pueda que el Señor me lo dé, sea tu voluntad, en la congregación donde asisto. Pero de hace un tiempo para acá, antes de la pandemia, he sentido y he estado haciéndolo, que el mundo es mi parroquia, donde tengo que predicar la palabra del Señor. Continuemos ahora con el tema. Para poder entender el concepto de esclavitud, debemos referirnos a qué se entiende por libertad. ¿Saben? Esta se liga a la conciencia. Miren, existe el debate científico sobre en qué consiste exactamente la conciencia y dónde se aloja. El término conciencia no tiene por qué verse como simplemente intelecto. Podemos definir como la dependencia de lo espiritual en el propio sujeto o el mismo yo, que se basa en el reconocimiento de aquello que está bien y de lo que está mal. Lo cierto es que la ciencia no tiene medios para estudiar algo intangible. Todo es basado por hipótesis y teoría, como son los pensamientos, los deseos, etcétera, etcétera, que integran el concepto del alma. Por lo tanto, hablar de libertad se debe hacer parte de lo que estamos programados como humanos. Sí, podemos ir configurando nuestra realidad con las acciones para ir dándole forma a nuestro mundo, ese mundo interior como lo percibimos, el mundo exterior. Y aunque el mundo de hoy está marcado por lo que se conoce como el proceso de globalización en todos los aspectos, no es así cuando observamos el comportamiento de cada individuo. Como quien dice, el hombre piensa y con libertad se supone que elige actos que dirigen su vida. ¿Qué tan cierto es eso? En la sociedad actual se habla de una serie de libertades tales como libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de elección, de ideas y acción, entre otros. Pero para el común de la gente, la libertad de ser uno mismo es un proceso que dura toda la vida. Aprender a encontrar tu propia opinión, formarla y poder expresarla es lo que nos hace ser libres aparentemente. La libertad de ser uno mismo consiste en poder expresarte sin ser aplacado por otros, que está basada en la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor. Suena bonito, ¿no? ¿Pero qué se entiende como libertad? Bueno, podemos definirlo como una capacidad de ejercer derechos y obligaciones. En todo caso, esta idea de libertad supone que las personas son libres, es decir, que tienen una voluntad propia que no debe ser reprimida
o enajenada por las leyes. Como ideología es un pensamiento loable, ¿sí? Pero déjenme decirles que es una falacia, un sofisma en los que muchos han caído en la trampa de buscarla externamente cuando internamente todos podemos o somos esclavos. La libertad empieza por nuestro interior, cómo nos sentimos y en qué está basada nuestra vida. El resultado es una generación relativista en su pensar. Por lo tanto, la libertad es sentida como una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Para la filosofía, la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona, pero también comprende una responsabilidad de nuestros actos de libertad, hermano. Bueno, ya dejando a un lado lo que es la psicología, la filosofía, la sociología, etcétera, todos los conceptos que se pueden lograr y obtener en la ciencia, introduzcámonos a lo que nos interesa. ¿Dónde nació la libertad? ¿Cuál es su origen entre los textos bíblicos? Escudriñando y repasando la palabra de Dios en Génesis, me muestra que la libertad nació como un privilegio que tenían Adán y Eva. Miremos Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El común de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor hizo una distinción en esos dos árboles y los tenía en el centro de lo que se conoce como el paraíso o el Edén? Pues déjenme decirles, hermanos, que fuimos dotados para actuar en libertad, para decidir por medio de esos dos árboles, pero que lamentablemente se inclinaron Adán y Eva por el de la ciencia del bien y del mal, con ambición de ser como Dios y gloriarse de sí mismo, que hasta la fecha no hemos cambiado, ¿no? Esa intención, ese deseo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perder la vida eterna y la relación con nuestro Creador. Y es que el árbol de la vida imparte la vida misma de Dios, y estar cerca de Él y comer de Él es estar cerca de Dios e ingerir el poder y la presencia de su propia vida, como lo dice Génesis 3:22. El que tome y coma vivirá para siempre. El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es allí donde estaremos por un tiempo todos los que perseveremos hasta el fin en el amor y en el servicio a Dios Jehová. Aunque algunos tengan sus dudas, el paraíso existe en otra dimensión. Lucas 23:43 nos dice: el reo que estaba en la cruz al lado de mi Señor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces mi amado Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, Pablo tuvo también esa experiencia, ¿saben? En 2 Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, dado nuestra condición limitada de nuestra mente. Lo cierto es que en el paraíso podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oiga, pero hagámonos una pregunta, ¿sabe? ¿Pero por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí? Pues Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para darle a Adán y a Eva una oportunidad de elegir, de obedecerlo o de desobedecerlo. Así es sencillo, sin meterle mucha teología. Y así parece que ha seguido siendo tratada. Dios no nos obliga. Si Dios no les hubiera dado a Adán y Eva la oportunidad de elegir, ¿saben? Ellos no hubieran sido imagen y semejanza del Creador. Dios creó a Adán y a Eva como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre obedecer
o desobedecer. Es decir, nunca se sintieron obligados a cumplir el propósito de su Creador, porque estábamos basados en su amor. Para que Adán y Eva ejercieran realmente esta libertad, ellos deberían hacer una elección: amarlo. Sin embargo, el acto de desobediencia fue espiritualmente desastroso, aborreciendo a su Creador. Fue el acto de desobediencia lo que abrió los ojos a Adán y a Eva al mal. Por primera vez supieron lo que era ser malvado, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios justificándose. Génesis 3, 6, 7. Fue lo que les dio el conocimiento del mal y de su desnudez interior sin comunión con su Creador. Fueron cautivados y esclavizados, es decir, gobernados por Satanás, un ser creado que se rebeló contra el poder y la adoración de su Creador. El pecado de desobedecer a Dios introdujo el pecado y el mal al mundo, afectando la vida, lamentablemente. Y es lo que nosotros vemos hoy, cómo hemos labrado nuestro destino con la naturaleza. Dios sabe que Adán y Eva pecarían, eso es cierto, Él lo sabe todo, y que ello traería la maldad, el sufrimiento y la muerte al mundo. Entonces, ¿por qué nuestro Creador permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva? Y la respuesta que yo tengo es que Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva para probar su corazón. Mire, es que basándome en Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedecen lo que hoy les ordeno. La decisión de Adán y Eva dio como resultado que todas y cada una de las personas nazcan con una naturaleza pecaminosa, pasando de ser creados con libertad a la esclavitud del pecado. Bueno, hermano, hagamos un alto para escuchar esta alabanza que particularmente me confronta y me desnuda ante el Señor. Y ya después continuaremos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
me salvó. Lo hizo por amor. Bueno, hermanos, después de escuchar este himno tan hermoso, porque es un himno donde se manifiesta la gracia de Dios sobre nosotros, ese amor, yo me pregunto, ¿qué tanto estamos agradecidos por su amor y por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros? Lleguemos a una primera conclusión. Nos encontramos con la lucha de la libertad de elección. Es algo que se supone los actos de la deliberación y de la decisión, la cual permite que el ser humano pueda tener la libertad para escoger su estilo de vida y su destino eterno. Por eso les hablé de gracia, porque nosotros debemos de valorar la gracia del Señor sobre nosotros. En este sentido, se involucra en la toma de decisiones correctas o incorrectas, es decir, como seres humanos imperfectos con esencia espiritual, tenemos la obligación de escoger el bien o el mal, pero por nuestra condición de naturaleza caída, nos afirmamos en el pecado, siendo injertada la mente del oponente, opositor, adversario o acusador en el ser humano. Esto es lo que se interpreta como libertad de elección en la situación en que nos encontramos. Las consecuencias es que somos gobernados por ese instinto pecaminoso que mora en nosotros y nos limita por sí mismo a escoger el camino del bien, la justicia y la rectitud. Esa libertad en la cual estamos hablando, que es basada en su amor, es cuando elegimos el camino de nuestras vidas, de no solo pensar en nosotros mismos y en nuestro bienestar personal, no, sino que debemos preocuparnos por lo que nuestro semejante necesita para llegar a su cometido, mostrar el reino de Dios. Déjenme decirles que muchos esgrimen que tienen la libertad al hablar del tema de esclavitud. Dicen que tienen libertad para decidir, ignorando que tienen la mente de Satán. En Juan 8:34 nos dice: yo les aseguro, les contestó Jesús, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso quiere decir que si estamos en condición de hijos de ira, no somos libres, mas somos esclavos de aquel que nos gobierna. Y la libertad que tenemos como hijos de Dios está condicionada en la libertad de elección. En Romanos 6:16 nos dice: saben de sobra que si se ponen al servicio de alguien dispuesto a obedecerle, se convierten en sus esclavos. ¿A quién obedeces, hermano? Esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o bien esclavos de la obediencia a Dios que los restablecerá en su amistad. Por eso yo lo llamo libertad de elección, ¿sí? Está condicionada. O seguimos y obedecemos al que gobierna este mundo, o seguimos y obedecemos al que nos dio su gracia, su amor, a través de ese sacrificio para redimirnos. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos viene mostrando su obra, Dios nos va mostrando su amor y Dios va mostrando lo que Jesús es para la humanidad. Miremos, por ejemplo, en Pentateuco. Moisés le advirtió a su pueblo: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo
en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. ¿Se cumplió? ¿Qué se cumplió? Se abusó de la gracia, se abusó del amor de Dios, utilizaron la libertad de elección que nos están mostrando las noticias día a día del pueblo de Israel. Es que en el contexto social se debe organizar y distribuir la libertad humana, porque no podemos hacer todo lo que queremos, sino lo que podemos y permiten las reglas. Pero el ser humano se justifica, siempre lo va a hacer. A pesar de ello, por mucho que se quiera imponer condiciones a la libertad, se encontrarán diferencias entre los que caminan rectamente y los que están sometidos a lo incorrecto, al pecado, a vivir por el pecado, así sea, no solamente de pensamiento, sino de práctica. Y en algunos casos, aquella premisa según la cual tu libertad llega hasta donde comienza la mía, se transforma en que soy libre en la medida en que tengo el permiso de mantener a otros bajo restricción. ¿Por qué nos justificamos, hermano, de nuestros actos? Todos los actos presuponen a la libertad para poder ser infinitamente imputables, lo que se conoce como libre albedrío. La libertad se sitúa en la interioridad de la persona y, siguiendo esta línea de pensamiento, es una de las notas definitorias de la persona. ¿Qué hay en tu interior? ¿Cómo percibes esa libertad? Somos una especie que vivimos en comunidad. Sin embargo, hay algo que nos diferencia con los demás seres: conciencia. Y es que como humanos tenemos la capacidad de elegir y hacerlo consciente o inconscientemente, y de sus efectos. Oye, ¿y por qué no por instinto, la cual nos gobierna el pecado? Ello va configurando una secuencia de nuestras acciones y con ello también activamos otros procesos que son comportamientos no innatos. Mire, lo que sucede es que en el cerebro, donde nacen nuestros pensamientos, que luego van a incidir en nuestro proceder, podemos elegir, improvisar y hasta innovar. Y comienza en ese complejo mundo neuronal que tenemos en la cabeza la posibilidad de conocer, de razonar, de deliberar y de valorar y de decidir. Todo esto nos da una idea propia de lo que se llama libertad. Por eso es tan difícil ponernos de acuerdo. Y aparte de eso, nuestro cerebro es la memoria, el almacenamiento de la información sobre nuestras experiencias que surgieron de nuestras acciones. Lo cierto es que perdimos la libertad con la caída de Adán y Eva y estamos metidos en un problema tremendo si seguimos conduciéndonos a nuestra manera. Por eso Pablo lo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién se apiade de mí? Jesucristo. Ni tú ni yo somos libres de tener una determinada constitución biopsicológica, ni de nacer en un determinado momento histórico o en una cierta región. Pero si soy libre de asumirla o no en mi proyecto biográfico, imagínense si podemos encontrar una libertad pura, como la que tenía Adán y Eva antes de la caída. Hermanos, imagínense una libertad pura como la que tenía Adán y Eva, carente de estas condiciones pecaminosas y que no habían límites para ser creativos para el reino de Dios. Por eso llego a una conclusión: pues todos estamos determinados inicialmente en nuestras decisiones por la situación que vivimos y por el tiempo en que hemos nacido. Por lo que la esfera de la libertad no sea de una vez y para siempre, sino que ha de ser conquistada todos los días a través de cada una de las acciones realizadas en el conocimiento de la palabra de Dios Jehová. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Surge el interrogante para el ser humano: ¿es la libertad una utopía? ¿Estará la humanidad en algún momento desprendida de cualquier tipo de esclavitud? Déjenme decirles que la respuesta la podemos de pronto meditar con lo que nos dijo San Agustín.
Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Para los escépticos, veamos qué respuesta se tiene. Paradójicamente, por ejemplo, no poseemos libertad para decidir estar en esta vida, en un tiempo determinado de transcurrir de la humanidad. ¿En qué época quiero vivir? Pero una vez que hemos sido concebidos y estamos aquí y ahora, comienza todo un proceso en el cual la mal llamada libertad actúa conscientemente e inconscientemente en nuestra manera de pensar, que se interpreta en diversas formas, por ejemplo, el libertinaje, determinando nuestra existencia. Nacemos programados biológicamente, hermanos, con un código genético que porta muchos aspectos que definirán nuestro porvenir. ¿Por qué digo esclavitud por obediencia? Es que no me estoy refiriendo solamente a la humanidad en general, sino también a lo que se conoce como la Iglesia de Cristo. Veamos qué nos dice Romanos 6, 17 al 18, basándome en su interpretación, haciendo una exégesis. Hoy tenemos que estar sujetos por obediencia a una esclavitud, sea para morir o para vivir, por nuestra condición. Eso no se puede negar. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? El apóstol Pablo nos estuvo dando algunos principios en el versículo 16. Tenemos esa declaración tan importante en el que él dice: no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Miren, hermanos, lo que dice Pablo aquí es que hay dos poderes deseando poseer nuestras vidas. Hay solo dos, no uno ni tres, y estos dos poderes se oponen el uno al otro, y es prácticamente imposible que alguien no esté bajo el dominio del poder espiritual. La vida espiritual es más real que esta vida física que es temporal, pero muchos la desconocen o la ignoran, y es que estamos bajo el dominio de alguna de estas, o de pronto en ambas. ¿Por qué no? Por los testimonios que he visto, he oído. Al decir que en la actualidad hay muchas personas que son creyentes, pero no convertidos, que dicen ser cristianos y que porque se bautizaron en agua o se congregan en una iglesia, se consideran hijos de Dios Jehová. Pero estos dos versículos nos inquietan, el 17 y el 18. Así que la cuestión al final es que todos proclamamos de quién somos esclavos por la manera en que nos comportamos. Algunos dicen no debemos juzgar. Bueno, se lo valgo. Pero también la palabra de Dios dice que por sus frutos se conocerán. Es por la manera en que vivimos. Después de todo, el dueño del esclavo tiene todo el derecho de exigirle cierto estilo de vida. ¿De quién eres esclavo, hermano? Yo soy esclavo de Cristo y lo digo con orgullo, porque Él me compró, Él pagó en esa cruz por mí, derramó su sangre para limpiarme y lavarme y redimirme. Él es el dueño, yo soy su esclavo. Yo tengo deberes para con Él, y esos deberes se deben al amor que Él me da y yo debo dar. Por lo tanto, estoy más que obligado a obedecer. Ahora bien, Pablo simplemente está diciendo: fíjense en la conducta del ser humano y se darán cuenta quién es su amo. Recordemos, ¿no sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeciste? Miren, a primera vista en el versículo 17 que acabamos de repasar, Pablo está diciendo es que agradezcamos a Dios que nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado y ya no lo somos, sino que ahora estamos obedeciendo de corazón a la forma de doctrina que se nos ha presentado. Gracias a Dios, dice Pablo, que están en una situación absolutamente nueva. Es importante que observemos eso, amigo y hermano, porque después de todo, nuestro comportamiento determina a quién pertenecemos en el ámbito espiritual.
Recordemos que fuimos primeramente creados espiritualmente a imagen y semejanza a Dios. Por lo tanto, por nuestros actos seremos juzgados. Bueno, hermanos, para ir finalizando, en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que no nacimos salvos. Es un proceso drástico y de convicción para la salvación. Miremos 2 Corintios 5:17, que esto nos da una mayor claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos y amigos, es un cambio que afecta el corazón, a las emociones. En otras palabras, ese cambio afecta a la mente, la renueva y afecta el corazón transformándolo. ¿Y saben? Reeduca incluso a la voluntad. Pero hay que tener mucho cuidado porque dentro de la congregación podemos ver que muchos están aceptando esta fe desde el intelecto, al entendimiento, a las emociones, debido a muchas prédicas que están bajo este formato emocional. Por ahí un amigo me decía, hoy en día se está predicando con las técnicas del coaching. ¡Qué tristeza! La palabra de Dios no necesita las técnicas modernas. Pero ¿saben? Que ahí estas personas no tienen ningún cambio. Simplemente lo reciben como una brisna, sintiendo un refresco, pero en realidad no hay un cambio en su interior, ya que no obra el Espíritu Santo, lo que se conoce como metanoia. Y con tristeza también vemos que algunas alabanzas se tratan de una apelación a las emociones que conmueve a una persona, pero que me parece que de ahí nada más, no sucede nada más. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos y tener que haber un balance en esto, un equilibrio. Creo que ahí en Romanos 6 nos encontramos con apelaciones tanto a las emociones como también al entendimiento y a la voluntad, de manera que la predicación que trae un cambio en la vida del creyente, si es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, pues toda persona tiene que cambiar al intervenir el poder de Dios en el alma humana. Lo cierto es que pasamos por una transformación. ¿Por qué? Porque obedecemos de corazón. Si estamos redimidos, tenemos un nuevo dueño. Ahora somos esclavos del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, ¿que no son pecadores porque no hacen mal a nadie? Que sea verdad, como el ejemplo del joven rico en Marcos 10, del 17 al 30. Pero déjenme decirles que puedes ser esclavo de placeres pecaminosos, que viven por y para el placer. Hay personas que son rectas, muy moralistas, pero no han entregado su vida a Cristo y son esclavos del pecado. Por lo tanto, no son salvos y están atados, esclavizados por medio de costumbres y hábitos, como también son esclavos de su círculo social que alcanzan, y todo lo que hacen tiene que ser acorde al nivel de esta sociedad. Si no se ha nacido nuevo, simplemente es un esclavo del pecado. Lo cierto es que el que no permita que Dios Jehová controle su vida es esclavo del pecado, así es sencillo. Nuestro Señor Jesucristo vino para romper la esclavitud del pecado, como siervo sufriente y no como rey, para redimirnos y conseguirnos la libertad sobre la muerte y condenación eterna. Nos compró con su sangre para ser esclavos de su libertad en su persona. Lo cierto es que no hemos erradicado la vieja naturaleza pecaminosa hasta no salir de este cuerpo mortal, como tampoco somos libres de la tentación. Pero si nosotros tenemos la libertad de expresar arrepentimiento y perdón a nuestro Creador, somos libres. Somos libres, hermano. ¡Qué hermosa libertad! ¿No les parece? ¿Eres siervo de la justicia o esclavo del pecado, hermano? Miren, Romanos 6, 19 nos dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto,
porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Hermanos y amigos, estos versículos que acabo de mencionar son más bien para aquellos que no tienen la percepción o más bien el discernimiento espiritual y que han dejado o no están velando y orando. Porque todos tenemos un elemento débil de la naturaleza humana, como se ha expresado en los libros de Romanos, Corintios y en Hebreos. Nuestro amado Señor Jesucristo nos expresa en los misterios del reino de Dios o de los cielos, en Mateo 13, para mostrar la relación entre el creyente y Cristo. Una cosa es ser siervo y otra ser hermano de Cristo. Y más que un hermano es un amigo. Hemos sido liberados de la declaración legal del pecado sobre nosotros y ahora nuestra herencia es una vida de libertad mientras servimos al Señor. Mantenemos esa libertad condicionada. Entendamos que un nuevo amo está a cargo de nuestra vida y ese amo es nuestro Señor Jesús cuando nosotros de corazón lo recibimos y declaramos que Él era nuestro Señor y Salvador, porque Él es santo y justo y Él demanda que seamos también santos y justos. Hay que servir con justicia y santidad en su reino, con voluntad propia de ser santo. Miren, la consoladora enseñanza que Jesús imparte acerca de la verdadera libertad, que se gozarán los que se hagan discípulos de Él, nos lo dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículos 31 y 32. Es que no hay dudas, está muy claro. Ser libres en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de lo que somos hijos de Dios. Mire, la decisión que tuvo Adán y Eva es lo que a última instancia requirió que el amor del Padre se manifestara dando su Hijo Jesucristo. De hecho es que murió en la cruz y derramó su sangre a nuestro favor, en esa acción de redimirnos de esa esclavitud para recibir la libertad que tiene su Hijo y volver a ser reconciliados con el Padre. A través de la fe en Cristo podemos librarnos de las consecuencias del pecado y finalmente ser libres del pecado mismo. Que podamos hacer eco a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7, 24, 25. Y que voy a incluirlo en esta pequeña oración. Padre mío y Dios mío, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haberte fijado en mí para la salvación, para tener esa libertad de poderle decir no o negarme al pecado, porque si no, estaría yo esclavizado del mal. Miserable de mí, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado.